En los días siguientes, la vida en la base de entrenamiento se normalizó y volvió a la normalidad. Quienes no superaron la prueba de coordinación fueron expulsados. 53 reclutas en total. La cifra era tan alta que Klaus, el instructor a cargo, montó en cólera. Gritó que era el peor grupo que jamás había dirigido y maldijo a los reclutadores de esos distritos por enviar basura inútil. Pero cada vez que su mirada se posaba en Locke, la irritación se desvanecía. Hay ganancias y pérdidas. Desde el día en que se unió, Locke había aprovechado cada segundo para perfeccionarse. Poseía una intensidad que Klaus rara vez veía, una que transformaba la irritación en expectativa. Incluso si los demás eran mediocres, este chico por sí solo valía la pena. Porque a veces, un solo talento superaba a todo un equipo. La diligencia pone el límite, pero el talento lo alcanza. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero sin talento, te toparás con un muro infranqueable. Pero un soldado talentoso que además se entrega al máximo en el trabajo, ese sí que está destinado a triunfar, a menos que la muerte lo alcance antes. Locke era ese tipo de soldado. A ojos de Klaus, el potencial del chico equivalía a la fuerza de 100 hombres. Y eso era una estimación conservadora. Al fin y al cabo, se decía que el más fuerte de la humanidad, el capitán Levi, tenía la potencia de combate de una brigada entera. Cuando Klaus comparó a ambos, Locke no se quedaba atrás. Quizás, en cierto modo, incluso tenía ventaja. Una rara sonrisa asomó en el rostro marcado por las cicatrices de Klaus. Desafortunadamente, parecía más una mueca, y los reclutas cercanos se quedaron paralizados de pavor. El diablo está tramando algo otra vez, pensaron con nerviosismo. Pero antes de que Klaus pudiera decir una palabra, un movimiento en el borde de la plaza llamó su atención. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Esa figura baja y familiar, con ojos fríos y afilados como cuchillas. Levi. ¿Por qué estaba él aquí? Levi se acercó, lanzando un saludo seco. Instructor. Su voz no transmitía calidez y su rostro no reflejaba respeto. Pero Klaus estaba acostumbrado. Levi había entrenado brevemente en el cuerpo de marines, lo suficiente como para que Klaus aún pudiera considerarlo, en cierto modo, un antiguo alumno. HMPH, gruñó Klaus. ¿Qué pasa con el cuerpo de exploración? Primero aparece Erwin, y ahora tú. ¿Por qué andan todos por aquí? Levi no se molestó en dar explicaciones. Su mirada ya estaba fija en Locke, que entrenaba solo en el otro extremo del recinto. Vine a ver al niño. Klaus siguió su línea de visión. ¿Por qué entrena solo? Preguntó Levi secamente. Porque nadie puede seguirle el ritmo, respondió Klaus. Luego, con una leve sonrisa. ¿Por qué no te unes a él? Levi no dudó. De acuerdo. Se dio la vuelta y caminó a grandes zancadas hacia Locke. Klaus no lo siguió. Simplemente se quedó donde estaba, observando cómo su recluta más prometedor se encontraba con el soldado más fuerte de la humanidad. Dos talentos, cara a cara. Levi tal vez no había sido su alumno, pero Locke sí. Y quería ver cómo se desenvolvería el chico. El propio Locke no tenía ni idea. Tras derrotar con facilidad a sus compañeros de entrenamiento, optó por entrenar solo. No era arrogancia, sino una necesidad. La diferencia con los demás era demasiado grande. Pelear contra ellos solo le hacía perder el tiempo. Así que practicaba sus ejercicios en silencio, con el sudor corriéndole por la frente y el cuerpo moviéndose con precisión milimétrica. Entonces, sintió que alguien invadía su espacio. Se giró, y se quedó paralizado. Levi. Por un instante, la sorpresa brilló en sus ojos. Pero solo por un instante. Ya había visto a Erwin antes. Así que la repentina aparición de Levi no lo inquietó demasiado. Lo que le inquietó fue la mirada del hombre. Fría. Analizadora. Inexpresiva. A nadie le gusta que lo miren de esa manera. Pero Locke no se inmutó. Miró a Levi directamente a los ojos. 1 segundo. 2. 3. Transcurrieron 10 segundos completos antes de que Levi finalmente parpadeara y rompiera el silencio. Inclinó la cabeza, con una voz tan aguda como su mirada. ¿De verdad solo tienes 14 años? Locke no dijo nada al principio. Sus labios se apretaron formando una fina línea. No necesitaba responder. La verdad se reflejaba en su rostro. Locke sostuvo la mirada de Levi de frente. Esos ojos fríos denotaban una leve arrogancia, y tal vez incluso un atisbo de envidia. En lugar de inmutarse, Locke esbozó una leve sonrisa. Tengo 14 años. Sí. El tono de Levi era monótono e indescifrable. Erwin quiere que pongas a prueba tu progreso. Empecemos con el combate cuerpo a cuerpo. Apenas había terminado de hablar cuando Levi se abalanzó.
Sin aviso previo, sin tiempo para preparar, solo velocidad. Su estatura reducida hacía que sus movimientos fueran rápidos y engañosamente veloces, y su puño se dirigió directamente hacia Locke. Locke giró hacia atrás, justo fuera de su alcance, y luego se lanzó hacia adelante con un contraataque. Estallido. Sus golpes chocaron con un crujido ensordecedor. El impacto sacudió los brazos de Locke, haciendo retroceder 5 o 6 pasos antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Frente a él, Levi apenas deslizó 2 pasos antes de plantar los pies. La expresión de Locke se endureció. Por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió una presión real. Mientras tanto, Levi mantenía una expresión impasible, pero por dentro estaba inquieto. Desde niño, nunca había conocido a nadie de su edad que pudiera igualarlo. Incluso de pequeño, siempre había estado por encima de los adultos. Y sin embargo, este chico, 10 años menor, lo estaba haciendo retroceder. No es de extrañar que Erwin estuviera interesado. Levi exhaló lentamente, calmando sus pensamientos. Volvió a atacar a Locke, esta vez con más rapidez. El patio se llenó con el sonido de puños y botas chocando, un ritmo de impacto y desafío. Desde la barrera, Klaus entrecerró los ojos. Creía tener una idea clara del talento de Locke, murmuró. Pero esto supera con creces todo lo que esperaba. Aún así es demasiado inexperto. El poder por sí solo no derrocará a Levi. Como para darle la razón, el punto muerto se rompió de repente. Levi pasó velozmente junto a la guardia de Locke, le agarró la muñeca y, con un movimiento fluido, lo lanzó por encima del hombro. El mundo daba vueltas. Locke cayó al suelo con fuerza, expulsando el aire de sus pulmones con un gruñido. Era la primera vez desde su llegada que alguien le hablaba de esa manera. Pero en lugar de ira, sintió una oleada de emoción. Por fin, un rival que podía ponerlo a prueba. Se puso de pie de un salto, con los ojos echando chispas. Otra vez. Levi se detuvo, sorprendido por la mirada del chico. El fuego, el hambre de luchar, le resultaban familiares. Demasiado familiares. Un nombre se le escapó de los labios sin querer. Fran. Locke no desaprovechó la oportunidad. Se abalanzó, imitando el lanzamiento anterior de Levi, y le sujetó la muñeca. Se giró, listo para derribarlo, pero una patada certera en el tobillo lo desequilibró. La voz de Levi era tranquila, casi burlona. Demasiado joven. Locke siseó ante la punzada de dolor, pero se sacudió el trauma y atacó de nuevo, implacable. Los labios de Levi esbozaron una leve sonrisa. Obstinado, imprudente, reacio a rendirse, Locke le recordaba al amigo que había perdido hacía mucho tiempo. Esta vez, Levi dejó de contenerse. Años de peleas callejeras en el underground habían forjado su estilo hasta convertirlo en algo brutal y eficaz. Presionó a Locke con fuerza, cada movimiento diseñado para castigar sus errores. Locke se tambaleó bajo el ataque, pero se negó a rendirse. Su cuerpo absorbió golpe tras golpe, y su resistencia y fortaleza convirtieron la pelea en una extenuante guerra de desgaste. Aprendió con cada golpe, adaptándose, ajustándose, negándose a caer. Finalmente, su cuerpo cedió. Respirando con dificultad, con moretones que le ardían por todo el cuerpo, cayó de rodillas. Y aún así, sus ojos brillaban de satisfacción. Se había esforzado al máximo. Había madurado. Por el rabillo del ojo, un texto del sistema parpadeó débilmente ante su mente. No flaqueaste ante un enemigo más fuerte. Resististe y superaste tus límites. Habilidades de combate +1. Resistencia al impacto +2. Locke apretó los puños, obligándose a ponerse de pie. Sus ojos se clavaron de nuevo en Levi, llenos de determinación. Levi, con el pecho agitado por el esfuerzo, captó esa mirada y casi se maldijo a sí mismo por haber venido. TSH. Esa mirada, qué mocoso tan problemático. Sin embargo, bajo el enfado, persistía un atisbo de respeto. Locke no solo era fuerte. Todavía tenía solo 14 años. Con el tiempo, podría convertirse en algo aterrador. Y ese pensamiento, más que nada, inquietaba a Levi. La habilidad en el combate era solo una parte de la inspección de Levi, pero el desempeño de Locke ya lo había conmocionado. Las evaluaciones posteriores, maniobras con el engranaje omnidireccional, ejercicios ecuestres y prácticas técnicas, dejaron a Levi aún más inquieto. ¿Este niño es siquiera humano? Levi siempre se había considerado superdotado. En el subsuelo, entre los niños de su edad, era intocable. Sin embargo, al ver a Locke, de tan solo 14 años, ejecutar con tanta precisión, de repente sintió que su propio talento no era tan excepcional como creía. En aquel entonces, Levi no era ni la mitad de fuerte. A este ritmo, Locke podría graduarse en un abrir y cerrar de ojos.
Y cuando Levi pensó en la posibilidad de tener a alguien como Locke a su lado como compañero en el cuerpo de exploración, la carga que llevaba sobre sus hombros se sintió un poco más ligera. En la entrada del campo de entrenamiento, Locke miró a Levi con clara reticencia. ¿Por qué no te quedan unos días más? Levi hizo una pausa, ajustando las riendas de su caballo. Para Locke, entrenar con alguien como él era invaluable. Cada combate lo llevaba al límite, agudizando su cuerpo y sus instintos. Si Levi se quedaba más tiempo, Locke sabía que saldría mucho más fuerte, mejor preparado para los peligros que guardaban más allá de los muros. Pero al recordar los incesantes intercambios del día, y la mirada ardiente de Locke fija en él incluso ahora, Levi solo sintió una cansada sensación de problemas. Comparado con contigo entrenar, prefiero ir a acabar con los titanes, murmuró entre dientes. En voz alta, su tono era frío e indiferente. No. Tengo una misión. La próxima vez que nos veamos, seremos socios. Montó sin dudarlo y se adentró en la noche. Locke podrá observar hasta que la figura de Levi desapareció por completo. Solo entonces regresó a la plaza, donde Ellis, Rivington y Jonah lo esperaban. Los cuatro retomaron el entrenamiento como de costumbre. Ellis y Rivington ya habían visto a Levi antes, en la reunión de reclutamiento, pero Jonah no. Aún así, la enorme presión que Levi desprendía le había dejado huella. Un hombre tan pequeño pero lo suficientemente fuerte como para someter a Locke en todos los sentidos. Pensó Jonah, inquieto. ¿Son todos así en el cuerpo de exploración? Una punzada de curiosidad se apoderó de él. La noche se prolongó interminablemente. A diferencia de Locke, los demás no pudieron aguantar mucho tiempo. Uno a uno, el cansancio los venció y regresaron al dormitorio, dejando solo a Locke. Él siguió adelante hasta medianoche, con el cuerpo adolorido, antes de finalmente regresar tambaleándose para descansar. Pero justo cuando pensaba que sería otro día de avances graduales, el tono familiar del sistema resonó en sus oídos. Resistencia +1. Voluntad +1. El cansancio de Locke se desvaneció a medida que el aumento de estadísticas recorría su cuerpo. Sus músculos se relajaron, su mente se serenó. De repente, todo el esfuerzo del día le pareció que había valido la pena. El efecto del entrenamiento de invierno es realmente de otro nivel, pensó con satisfacción antes de caer rendido al sueño. Mientras tanto, lejos del campo de entrenamiento, Levi regresó a la base del cuerpo de exploración. Sin detenerse, se dirigió directamente a la oficina del último piso. Los guardias de la puerta intercambiaron miradas de incertidumbre, pero Levi los ignoró y abrió la puerta. En el interior, el capitán Kate Shadis y el subcomandante Erwin Smith estaban inclinados sobre un mapa, hablando en voz baja. Erwin fue el primero en fijarse en Levi. Levantó la vista con una leve sonrisa. ¿Cómo fue? Levi no dudó. Muy bien. Ah, ¿sí? Erwin arqueó una ceja, divertido. ¿Lo admites? Entonces ese chico debe ser alguien especial. El rostro severo de Kate se suavizó en una rara sonrisa. Parece que pronto tendremos otro soldado capaz. La expresión de Levi no cambió. Aún le queda mucho camino por recorrer. 14 años es demasiado joven. Ni Kate ni Erwin discutieron el punto. Ya conocían bien a Levi. Erwin se cruzó de brazos, pensativo. Joven, sí. Pero mantenerlo en el cuerpo de cadetes ya no le servirá de nada. Para que crezca, necesita el entorno adecuado. Después de que se gradúe, sugiero que lo incorpores a tu escuadrón. Los ojos de Levi se entrecerraron ligeramente. Ese chico no se va a quedar callado. Aún así, no rechazó la idea. Sabía mejor que nadie que el talento innato de Locke era excepcional. Enfrentado a una batalla real, su ascenso sería aún más rápido. Kate asintió. Mientras demuestre su valía con fuerza y resultados, no dudaré en recompensarlo con un puesto. Estoy de acuerdo, dijo Erwin simplemente. Con el comandante y el capitán de acuerdo, Levi simplemente se encogió de hombros. De acuerdo. No tengo ninguna objeción. Kate y Erwin intercambiaron una mirada, satisfechos. Y con eso, dejaron de lado el tema de Locke mientras volvían a centrarse en la inminente expedición más allá de los muros. Sin darme cuenta, Locke ya había pasado más de un mes en el cuerpo de entrenamiento. Cada día se sucedió al siguiente. Ejercicios al amanecer, horas de entrenamiento, moretones, músculos doloridos. Y, sin embargo, día tras día, su cuerpo se volvió más ágil, sus instintos más nítidos y su control más firme. Gracias a un trabajo incansable, ya dominaba casi todas las materias del programa. Algunas con mayor profundidad que otras, por supuesto. Su técnica de ecuestre era sólida, su teoría táctica impecable, pero donde más destacaba era con el equipo de movilidad omnidireccional. Su coordinación era excepcional.
Controlaba con precisión cada línea de anclaje y cada explosión de gas. Incluso Klaus, su instructor, tuvo dificultades para encontrar fallos cuando Locke estaba en el aire. Pero todo esto seguía siendo entrenamiento. Muñecos de madera, escenarios preestablecidos, ejercicios cuidadosamente planificados. La batalla real era algo completamente distinto. Los gigantes eran impredecibles. Eran rápidos, crueles y caóticos. Solo la adaptabilidad decidiría si vivías o morías. En ese momento, Locke se encontró en medio de una evaluación de combate simulada. PSSSHHH. El aire comprimido silbaba al activarse su mecanismo, los cables chirriaban. Locke volaba a través de la maraña de árboles, con la mirada fija, escudriñando cada rincón del bosque. Las espadas de bambú negro que sostenía en sus manos reflejaban la luz, con las hojas listas para disparar. El objetivo aparecerá sin previo aviso. Y solo tuve una oportunidad. A pesar de la tensión, Locke respiraba con calma. Mantenía el cuerpo ligero, girando entre los troncos, midiendo su velocidad para no agotarse demasiado pronto. Tenía todos los nervios en alerta. Sabía que no se trataba solo de una prueba de habilidad. Klaus quería poner a prueba su paciencia. Entonces, sin previo aviso, una enorme figura de madera se abalanzó desde la maleza que tenían delante. Locke no se inmutó. Sus arneses de cintura y piernas se tensaron al apretar el gatillo, redirigiéndose con precisión milimétrica. Se elevó por encima de la cabeza de la figura, su cuerpo se plegó con gracia en el aire y, con un rápido movimiento de agarre invertido, le cortó la nuca con su espada. El corte fue limpio. La cabeza del titán de madera rodó por la hierba. Locke no se detuvo a celebrar. Lanzó otra línea, se impulsó más alto, observando atentamente. La verdadera prueba nunca terminó con el primer golpe. Sus instintos no le fallaron. Desde las sombras de un tronco cercano, un segundo objetivo se liberó. Una cabeza gigante tallada en madera que se abalanzaba sobre él. En un instante, Locke giró en el aire, tensando los músculos abdominales para cambiar de trayectoria. Su gatillo se accionó y el cable se clavó en un árbol detrás del objetivo. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como una flecha. Ambas espadas se cruzaron con agarre invertido. Giró al pasar, su movimiento fue una mancha borrosa. SHHHHH. La cabeza de madera se partió en dos, estrellándose contra la tierra con un golpe sordo. Locke aterrizó contra la corteza de un tronco, agachado de lado con una cuerda aún anclada. Su rostro no reflejaba emoción ni orgullo, como si lo que acababa de hacer fuera algo esperado, no extraordinario. El bosque estalló en aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Klaus salió de detrás de un árbol, seguido por el resto de los reclutas. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y admiración. Excelente caza, dijo Klaus con voz teñida de sincero respeto. Locke se deslizó hasta el suelo, firme sobre sus pies. Son solo maquetas de madera, respondió con sencillez. No se defienden. Aquellas palabras no denotaban arrogancia, sino la pura verdad. El entrenamiento jamás se traduciría en combate. La historia del cuerpo era prueba suficiente. Graduados capaces de ejecutar golpes perfectos en el campamento, solo para ser aniquilados en el campo de batalla. Ese realismo, esa negativa a dejarse llevar, solo hizo que Klaus lo admirara aún más. Este chico no solo tenía un talento innato, sino que además era sensato. Detrás de él, los reclutas susurraban entre sí. Algunos habían tenido roces con Locke, celosos de su distanciamiento, irritados por su actitud. Pero tras observar sus movimientos, todo eso se desvaneció. Su técnica era demasiado precisa como para negarla. Ni siquiera las chicas del grupo pudieron ocultar el brillo en sus ojos mientras lo observaban. Locke lo ignoró todo. Solo miró a Klaus, con voz serena pero firme. Profesor. ¿A este nivel, puedo graduarme? Klaus parpadeó, sorprendido pero no del todo desprevenido. Lo había notado desde hacía días. Locke se había estancado. El chico había progresado más rápido que nadie que hubiera visto, pero aquí, entre estas paredes, su mejora se ralentizaba. Ya no tenía rivales con quienes medirse. Levi había dejado de visitarlo, y Jonah, quien fuera su compañero de entrenamiento más duro, apenas aguantaba 3 intercambios antes de ser derrotado. Locke ya no cabía en el campamento. Pero Klaus seguía dudando. Observó al chico que tenía delante, de no más de 14 años. Locke, dijo con cuidado, con tus notas, podrías haberte graduado hace mucho. ¿Pero estás seguro? Todavía eres un niño. Si te quedas 2 años más, te irás con más experiencia, con más tiempo para prepararte. Una vez que te gradúes no hay seguridad. Ahí fuera solo está el campo de batalla.
Había preocupación en su tono, una preocupación que rara vez se permitía mostrar. Ya había enviado a muchos jóvenes soldados al cuerpo de marines, y demasiados de ellos nunca habían regresado. Locke lo sintió, y por un breve instante, se permitió sentir gratitud. Pero su respuesta no cambió. Sus ojos ardían con una silenciosa convicción. Lo he pensado bien. Quiero unirme al cuerpo de exploración. Quiero ver el mundo más allá de los muros. Quiero descubrir la verdad sobre los titanes. Y quiero dedicarme a la libertad de la humanidad. Se llevó el puño al pecho y se golpeó con fuerza el corazón. El sonido resonó. Klaus respiró hondo. Durante un buen rato, permaneció en silencio, mirando a aquel chico que se comportaba como un soldado que le doblaba la edad. Finalmente, asintió. Muy bien. Locke, apruebo tu solicitud de graduación anticipada. Serás el primero de la clase de este año. Eso te da prioridad para elegir tu cuerpo de ejército. Y aunque ya sé la respuesta, te la preguntaré una última vez. ¿A dónde irás? Locke no dudó. Su voz era cortante y resuelta. Cuerpo de topografía. El extremo más meridional del muro Sina, en el distrito de Elumia, es la sede del cuerpo de exploración. Por fin, lo consiguió. Locke exhaló un largo suspiro al divisar las puertas del recinto, con la familiar insignia de la capa verde tallada sobre el arco. Desmontó rápidamente, se ajustó las correas de la bandolera y avanzó, con una chispa de emoción tras su mirada firme. Ya se había graduado del cuerpo de entrenamiento. No de la forma habitual. Su ascenso anticipado había sido una rara excepción. Pero antes de poder ser aceptado oficialmente en el cuerpo de exploración, tenía que presentar sus certificados e informar aquí en persona. 5 meses. Ese era el tiempo que había transcurrido desde que despertó en este mundo. 5 meses de golpes, entrenamientos, batallas contra gigantes de madera y los susurros de reclutas que no lo entendían. Todo ello lo había llevado hasta este momento. Y sin embargo, de pie frente a las puertas de la guarnición, Locke sintió una punzada de inquietud en el pecho. ¿De verdad quiero esto? Se preguntó. Unirme al cuerpo de exploración, el regimiento que envía a hombres y mujeres a la muerte en cada expedición. El pensamiento le oprimió la garganta. Pero rápidamente negoció con la cabeza. No. La decisión no era suya en absoluto. El mundo fuera de los muros estaba cambiando. Se avecinaba la tormenta, y un muchacho sin dinero ni nombre jamás sobreviviría ocioso ya salvo tras la piedra. El cuerpo de exploración era peligroso, sí. Pero también era el único camino a seguir. Tras tomar una profunda bocanada de aire, Locke exhaló lentamente, esforzándose por regular su ritmo cardíaco. Recuperó el ritmo con pasos firmes al acercarse a la puerta. Alto ahí mismo. 2 soldados de la guarnición alzaron sus alabardas, mirándolo con recelo. Este no es un lugar para niños. Sigan su camino. Locke ya se lo esperaba. A pesar de medir casi 1,65 m, su rostro juvenil delataba su verdadera edad. 14 años. Su expresión no vaciló mientras metía la mano tranquilamente en el bolsillo, sacando un documento doblado y sellado con el sello del cuerpo de entrenamiento. Soy Locke Miles, graduado del 104 Cuerpo de Entrenamiento. He elegido el cuerpo de exploración como mi regimiento. Estos son mis documentos. Los guardias intercambiaron miradas de incertidumbre. ¿Un recluta? ¿Ya? Murmuró uno. Pero el entrenamiento empezó en febrero. Apenas estamos en abril. Me gradué antes de tiempo, explicó Locke con serenidad. El subcomandante Erwin está al tanto de mí. ¿Se graduó antes de tiempo? Repitió el soldado, incrédulo. ¿Desde cuándo existe eso? Su duda era evidente, pero Locke no se molestó en discutir más. Recogió los documentos y los guardó en su abrigo con un gesto de irritación. Esto es el cuerpo de exploración, dijo con voz firme. ¿Me estás diciendo que un chico de 14 años puede causar caos aquí? Nos estás haciendo perder el tiempo a los dos. Y dicho esto, dio un paso al frente sin esperar permiso. Los 2 guardias se pusieron rígidos, pero al final ninguno hizo nada para detenerlo. Su confianza, y su juventud, los dejó más desconcertados que enfadados. 14, susurró uno, sacudiendo la cabeza. Ya es más alto que la mitad de los veteranos. No lo digas muy alto, murmuró el otro. Si el capitán Levi te oye comparar la estatura de alguien con la suya, te arrepentirás. Ja, vale. Pero aún así, ¿ese chico es valiente o estúpido? Dentro del complejo del cuerpo de exploración, la diferencia fue inmediata. La disciplina se palpaba en cada paso de los soldados que pasaban a toda prisa. Sus movimientos eran decididos, sus rostros firmes. Los edificios relucían como recién limpiados, los estantes de equipo, de acero pulido.
El ambiente era denso, pero no de cansancio, sino de determinación. En comparación con las guarniciones aletargadas que Locke había visto en Shigansina, el cuerpo de exploración se sentía lleno de vida. Sintió una opresión en el pecho, algo que podría haber sido orgullo. Este es mi lugar. Tras recorrer algunos pasillos desconocidos, detuvo a un soldado que pasaba para pedirle indicaciones. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente al ver el rostro juvenil de Locke, pero aún así le indicó el camino hacia la oficina del comandante. Efectivamente, un guardia en la puerta le bloqueó el paso. Locke entregó sus documentos de nuevo sin protestar. El guardia desapareció dentro por un instante antes de regresar, con la sorpresa reflejada en su rostro. El capitán le recibirá ahora. Locke inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y se dirigió hacia la pesada puerta. Su mano se detuvo un instante en el pomo. Más allá de ese umbral se extendía la vida que había elegido. La vida que lo llevaría fuera de la seguridad de los muros de piedra, a las fauces de los mismísimos titanes. El pulso le latía con fuerza en los oídos. No hay vuelta atrás. Con un último suspiro, abrió la puerta y entró. El corazón le latía con fuerza por los nervios, pero caminaba con paso firme. Sin importar lo que le deparara el destino, no había otra opción. Estaba allí para luchar por su vida y por el futuro de la humanidad. Desde que Locke entró, Kate no le quitó los ojos de encima. Al contemplar el rostro joven que tenía delante, aún juvenil, pero firme, con un cuerpo claramente más fuerte que la última vez que se vio, Kate esbozó una leve sonrisa. Locke, ha crecido mucho. Sí, ahora mido 1,65 metros. Locke respondió con sencillez. Su mirada se posó en la cabeza del comandante, donde la luz del sol se reflejaba con fuerza. Sonrió con sorna. Tu cabello se está volviendo más fino otra vez. Kate soltó una breve risa, pero rápidamente retomó un tono formal. Deberías llamarme capitán aquí. Luego, tras una pausa, su voz se suavizó. Cuando no haya nadie alrededor, puedes hablar con libertad. Dio un paso al frente, observó a Locke con atención y le puso una mano firme en el hombro. Por fin estás aquí. Si tu padre lo supiera, estaría orgulloso de ti. Kate ya había oído hablar a Levi del talento de Locke. Había pasado más de un mes desde entonces, y tenía curiosidad por ver cuánto había progresado el chico. Locke levantó la mano bruscamente. Entrega tu corazón a la libertad humana. Aunque hablaba con convicción, Locke sabía que su verdadera razón para unirse era la supervivencia, tanto la suya como la de las pocas personas que le importaban. Aún así, un rango y una influencia superior le darían la ventaja que necesitaba para llevar a cabo sus aviones. Kate se acercó con aprobación, con los ojos brillantes. Bien. Eres ambicioso. Por un instante, casi lamentó no haber mantenido una cerradura a su lado. Pero con la política y las interminables obligaciones del mando, no tenía tiempo para entrenar a nadie personalmente. El escuadrón de Levi, el más fuerte del cuerpo, era donde Locke progresaría más rápidamente. Locke, sin ser consciente de los pensamientos de Kate, vaciló y luego preguntó, ¿a quién me asignarán? ¿Ya tienes prisa? Kate le presionó el hombro. Lo habló con Erwin. Se muestra optimista contigo. Decidió ponerte bajo las órdenes del capitán Levi. ¿No tienes ninguna objeción? Ninguno. El rostro de Locke se ilumina de expectación. Lo conocí durante el entrenamiento. Es fuerte. Hay mucho que puedo aprender de él. Esa es la mentalidad correcta. Kate quedó satisfecho con su respuesta, aunque en el fondo sospechaba que Levi pronto tendría dolor de cabeza. Pero eso no le preocupaba. Tras un breve intercambio, Kate retomó sus funciones. Un guardia condujo una cerradura a través de la base hasta un pequeño castillo. El pelotón del capitán se queda aquí. Puedes entrar. Sin decir una palabra más, el guardia se marchó. Locke entró y notó la diferencia de inmediato. Un castillo para un solo escuadrón. Prueba del respeto que Levi inspiró. La fuerza se gana el respeto en cualquier lugar, pensó. Desde arriba se oían voces y ruidos. Locke subió sin dudarlo. Al llegar arriba, casi chocó con una chica menuda que llevaba un pañuelo en la cabeza y una toalla sobre el rostro. Solo se le veían los ojos. Sobresaltada, bajó la tela, dejando al descubierto un rostro dulce y atractivo. Frunció ligeramente el ceño. ¿Quién eres? Antes de que Locke pudiera responder, otra voz resonó con fuerza a sus espaldas. Petra, no te preocupes por él. Nos faltan personas. Deja que el niño ayude a limpiar. Limpio. Locke se quedó paralizado. Le tembló la boca. ¿De verdad así comenzó su asignación al escuadrón de Levi? Inexplicablemente, Locke se convirtió en trabajador libre.
Los 5 trabajaron durante toda la tarde, y solo cuando oscureció terminaron de limpiar el enorme castillo. ¿Por qué solo unos pocos para un lugar tan grande? Locke se quitó el equipo que llevaba sujeto al cuerpo, respirando con más facilidad. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo. 3 hombres y una mujer. Por lo que recordaba y por sus rostros, Locke los identificó rápidamente. El escuadrón de Levi. Olwo Bosado, el ruidoso atacante principal. Elfin, el segundo constante. Gunther Schultz, el asistente tranquilo. Y Petra Ral, la única mujer del equipo. Amable, pero capaz. Su fuerza general aún no había alcanzado su punto máximo, pero cada uno tenía el potencial y la habilidad para haber sobrevivido a innumerables expediciones fuera de las murallas. Mientras Locke los observaba, ellos también lo analizaban a él. Olwo habló primero, rompiendo el silencio. Chico, ¿de verdad eres Locke, el nuevo recluta? Sí, respondió Locke con voz firme. Esto es demasiado joven, murmuró él, y enseguida se corrigió. Lo siento, no quise ofenderte. Simplemente estoy sorprendido. No pasa nada. Todo el mundo reacciona igual. Ya estoy acostumbrado. Era cierto. A los 14 años, su edad era una desventaja. Allí afuera, incluso un instante de duda podía significar la muerte. Confiarle la espalda a un niño era difícil para cualquiera, y Locke no los culpaba. Él dejó escapar un suspiro de alivio. Como segundo al mando de Levi, no podía permitirse tensiones en el pelotón antes de su próxima expedición. Pero Olwo no estaba convencido. Fruncí el labio. No sé en qué estaban pensando el comandante y el capitán. Poner a un niño en nuestro pelotón, esto no es una guardería. Locke se puso de pie, sosteniendo su mirada directamente. Solo respeto a quienes son más fuertes que yo. Tú no eres uno de ellos. Mocoso arrogante. Olwo se puso de pie de un salto, indicándoles a Petra y a los demás que no interfirieran. Basta de charla. ¿Te atreves a competir? No hay problema. Pero si no hay apuesta, no tiene sentido, respondió Locke con calma. La serenidad del chico hizo dudar a Olwo, pero el orgullo lo impulsó a seguir adelante. De acuerdo. El perdedor lava los calcetines del ganador durante un mes. ¿De acuerdo? La boca de Locke se curvó ligeramente. ¿Estás seguro de que quieres eso? El tono avivó la irritación de Olwo. Golpeó la mesa con fuerza. Está decidido. Petra, él y Gunther intercambiaron miradas de impotencia. Olwo estaba perdiendo los estribos de nuevo. Si Levi veía esto, sin duda habría disciplina. Poco después, se trasladaron al campo de entrenamiento al aire libre situado detrás del castillo. No te voy a intimidar solo porque eres joven, dijo Olwo, señalando los estantes de equipos. Elige la prueba. Locke echó un vistazo al equipo y a la luz menguante. Los iones Octaway eran limitados. Olvídate del resto. Es tarde. Resolvamos esto con artes marciales. Como desees. Olwo alarmantemente con confianza. Petra y los demás no eran optimistas. Como principal atacante de Levi, Olwo era el segundo mejor en combate cuerpo a cuerpo, solo superado por él, y se encontraba entre los 5 mejores de todo el cuerpo de exploración. Pensar que un chico de 14 años pudiera hacerle frente parecía imposible. Sin embargo, a pesar de las dudas, Locke fue el primero en actuar. Aguantaremos qué rápido. En un abrir y cerrar de ojos, Locke acortó la distancia. El orgullo de Olwo se desvaneció al enfrentarse a este oponente demasiado joven. Un recluta elegido por el capitán Levi no es un recluta cualquiera, se dio cuenta, adaptándose rápidamente. El ataque de Locke fue rápido. Olwo lo esquivó con agilidad y contraatacó con un fuerte puñetazo. Locke lo recibió de frente. Bien, justo lo que quería. Pensó Olwo mientras se acercaba. Aún era muy joven, no tenía instinto para el combate. Pero en el momento en que sus puños se encontraron. Estallido. Olwo retrocedió tambaleándose, con el pecho dolorido como si lo hubiera embestido un toro. ¡Qué fuerza! Hizo una mueca. Petra, él y Gunther quedaron paralizados por la impresión. El luchador más fuerte del escuadrón después de Levi, fue derribado y obligado a ponerse a la defensiva. ¿Estás bromeando? Este mocoso es como un clon de Levi. No es de extrañar que se uniera al cuerpo de marines a los 14 años. Cuando tenía 14 años, no podía hacer ni una décima parte de eso. Petra, tal vez deberías limitarte a ser guapa, murmuró Gunther. TSH. Gunther, si no recuerdo mal, ha participado en menos expediciones que yo. No te preocupes por los detalles. Mientras tanto, Locke seguía avanzando sin descanso. Sus puños y su juego de pies no disminuirían en ningún momento, como una máquina sin límites.
Oluo apretó los dientes, intentando recuperar el impulso, pero cada intento se derrumbó ante el poder bruto de Locke. Fue abrumado, obligado a retroceder paso a paso, hasta que finalmente. Un puñetazo certero lo derribó al suelo. Oluo cruzó los brazos, preparándose para el golpe final. Pero nunca llegó. Al abrir un ojo, vio a Locke de pie frente a él, sonriendo levemente, con la mano extendida. Viejo pájaro, gano yo. Recuerda, mis calcetines durante un mes. El rostro de Oluo se enrojeció de vergüenza. La idea de lavar los calcetines de un novato era humillante, pero aún así murmuró. HMPH. Fui descuidado. No creas que tendrás suerte dos veces. A pesar de las palabras, sus dudas se desvanecieron. La fuerza de Locke era innegable, inusual para un chico de 14 años. No me extraña que el capitán lo acogiera. El chico es un monstruo. Petra y los demás se acercaron, con la mirada fija en Locke. Locke, eso fue asombroso, dijo Petra en voz baja, parpadeando sorprendida. Siempre había pensado que Levi era inigualable, pero este chico, de tan solo 14 años, destacaba a su manera. Él y Gunther tenían la misma mirada. Locke se había ganado su reconocimiento, al menos por ahora. Pero la verdadera confianza solo llegaría más allá de los muros, donde el entrenamiento no significaba nada si no podías demostrar tu valía en la batalla. Aún así, su talento era evidente. Con ese sentido de la responsabilidad, el escuadrón lo dirigió al arsenal. Tras probarse su equipo y uniforme, Locke fue recibido oficialmente en el escuadrón de Levi. A continuación llegó la prueba final, el sistema de maniobras 3D. Como con todos los reclutas anteriores, el equipo de Levi realizó su ceremonia de bienvenida. En el edificio abandonado detrás de la base, Locke y los demás se lanzaron por los aires, esquivando muros y tejados. Él era el corredor. Ellos eran los cazadores. Pero por mucho que Petra, él, Gunther o incluso Oluo lo presionaran, Locke se escapó una y otra vez. Su control y velocidad eran impecables. Solo cuando los cuatro estaban casi exhaustos, finalmente abandonaron la persecución. Sin aliento, lo miraron con asombro. Tan joven, y sin embargo su talento era innegable, plasmado en cada uno de sus movimientos. Tras demostrar su valor en el entrenamiento, la edad de Locke dejó de ser una desventaja. Fue aceptado en el escuadrón de Levi sin más resistencia. La tensión inicial con Oluo se disipó rápidamente, reemplazada por un respeto a regañadientes. Los malentendidos y las disputas no bastaban para dejar huella allí. En el cuerpo de exploración, la fuerza era más importante que las palabras. Locke había demostrado su valía. Una sugerencia de Petra, el escuadrón organizó una sencilla reunión de bienvenida esa noche. La comida no era nada lujosa, pan, estofado y el vino que pudieron conseguir a escondidas, burlando las normas, pero el ambiente era lo suficientemente cálido. Locke empezó a comer con el apetito de quien lleva demasiado tiempo sin comer bien. Su plato se vació rápidamente y ni siquiera se molestó en fingir que hablaba hasta que ya iba por la mitad de su segunda ración. Oye, Oluo, dijo entre bocado y bocado, he oído que ha derrotado a 5 titanes tú solo. En ese momento se hizo un silencio en la sala. Oluo se quedó paralizado a mitad de un sorbo y luego lo miró con una expresión que oscilaba entre el orgullo y la irritación. ¿De qué sirve el talento innato? Murmuró. Pronto te darás cuenta de que el campo de batalla no es un entrenamiento. Un novato como tú se orinará de miedo en cuanto un titán te mire fijamente. Y que conste, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, te lavaré los calcetines si vuelvo a perder, pero no esperes que te toque la ropa interior. Locke se recostó y levemente. Por cómo lo describe, parece que ya tienes mucha experiencia orinándote encima. El golpe impactó. Oluo se puso de pie, la silla raspando contra el suelo. ¿Quieres otra pelea, mocoso? No me importaría. Quizás esta vez apostemos por ropa interior en lugar de calcetines. El grupo estalló en carcajadas antes de que Oluo pudiera responder. Elder golpeó la mesa. Oluo, ¿es la primera vez que alguien te devuelve tus propias palabras? Eso sí que es motivo de celebración. Por fin, añadió Gunther con una sonrisa, alguien que te ponga los pies en la tierra. Locke, estoy contigo en esto. Dale una lección. Traidores. Siseó Oluo, dejándose caer de nuevo con un suspiro dramático. Volvió a coger su taza y murmuró. He bebido demasiado como para perder el tiempo con un mocoso. Locke dejó el asunto de lado, más interesado en el guiso que en la discusión. No había comido así en semanas. Petra, que había permanecido callada hasta entonces, notó la rapidez con la que terminó su plato. Sintió un nudo en el estómago. Solo tenía 14 años. Demasiado joven para la guerra, demasiado joven para tener ya ese tipo de hambre.
Entonces decidió que cuidaría de él. La bienvenida terminó entre risas y estómagos llenos. Los platos quedaron esparcidos sobre la mesa, migas en el suelo, vasos volcados y goteando. Esa era la escena cuando se abrió la puerta. Levi entró. El calor desapareció de la habitación al instante. ¿Qué demonios es esto? Sus ojos recorrieron el desorden, su voz tan cortante y fría como el acero de sus cuchillas. Todos se pusieron de pie de un salto. La embriaguez desapareció en un instante. Capitán, empezó Petra rápidamente, lo limpiaremos enseguida. Más limpio que antes, añadió Gunther, poniéndose de pie con rigidez. La expresión de Levi se suavizó apenas. Dio un paso adentro y se detuvo. Su mirada se posó en Locke, que aún no había hablado. El chico se sentó derecho, mirándolo fijamente a los ojos. «Estás aquí», dijo Levi con sequedad. Locke asintió. «Desde el campamento de entrenamiento, me he estado preparando». «Capitán, esperaba». «No», lo interrumpió Levi sin dudarlo. «No tengo tiempo para entretenerte. Limpia este lugar esta noche». Dicho esto, dio media vuelta y se marchó, como si incluso respirar el mismo aire de la habitación le ofendiera. El silencio que dejó tras de sí era casi asfixiante. Olwo fue el primero en romper el silencio. «Estabas a punto de desafiar al capitán, ¿verdad?» Su tono denotaba incredulidad. Locke no se inmutó. «Ya entrené con él una vez. 5 horas, y no logré darle un golpe definitivo. Pero seguiré intentándolo. Algún día lo superaré». El equipo lo miró fijamente. «¿5 horas?» repitió Elder. «No me extraña que el capitán huyera», murmuró Gunther. «Cualquiera lo habría hecho». Petra se tapó la boca, con los ojos muy abiertos. Locke se encogió de hombros. «Prefiero ser derrotado a dejar de hacerme más fuerte». Olwo se frotó la frente, exasperado. «Estás loco. ¿Sabes siquiera lo que se siente pasar 5 horas con el capitán? Eso no es entrenamiento, es un suicidio». «Mejor suicidarse que quedarse quieto», respondió Locke con calma. Los demás intercambiaron miradas. Por primera vez, Olwo no tuvo una respuesta ingeniosa. Simplemente suspiró, murmurando entre dientes sobre los tontos que no valoraban sus vidas. Poco después, se pusieron a limpiar, dejando la sala común impecable para Levi. Luego, mientras los demás descansaban, Locke se quedó afuera, realizando ejercicios bajo la luz de la luna. Desde una ventana en lo alto, Petra lo vio saltar y girar con el mecanismo de maniobra vertical, repitiendo los movimientos una y otra vez sin pausa. Olwo también lo vio. Negó con la cabeza. «De ninguna manera voy a entrenar con él otra vez. 5 horas. Prefiero enfrentarme a un titán». Nadie se opuso. La determinación de Locke iba más allá de la terquedad. Era como un fuego que podía extinguirse por sí solo o iluminar el camino hacia adelante. Y por primera vez, el equipo de Levi se preguntó cuál sería. La niebla matutina era tan espesa que envolvía por completo los terrenos del castillo. El mundo quedaba reducido a sombras y al ritmo de pasos que rompían la bruma. Una figura solitaria avanzaba, sus botas golpeando el suelo con un ritmo constante. La respiración de Locke era rápida pero controlada, su pecho subía y bajaba con la cadencia pausada de alguien que hacía tiempo que había aprendido a resistir. Se había unido al escuadrón de Levi apenas el día anterior, pero sus costumbres seguían intactas. Correr siempre había sido su pilar fundamental. «Mi resistencia está bien, pero ahora mismo me cuesta esforzarme más». Locke conocía sus límites mejor que nadie. Si quisiera seguir mejorando, tendría que correr 10 kilómetros, o incluso más. Ese tipo de indulgencia había sido posible en el campo de entrenamiento, bajo la atenta mirada de Klaus, pero el cuerpo de exploración no era tan permisivo. Aquí, su tiempo pertenece al escuadrón. Las carreras largas e imprudentes solo interferirían con los ejercicios y misiones oficiales. No, con esto basta. Cualquier cosa más sería una pérdida de tiempo. En una ocasión había considerado entrenar con pesas, pero a los 14 años su cuerpo aún estaba en desarrollo. Exigirse demasiado solo dañaría lo que intentaba fortalecer. Era mejor fortalecerse gradualmente dentro de sus límites que lesionarse buscando atajos. Aún así, la disciplina era fundamental. Si se descuidaba aunque fuera unos pocos días, la fuerza se desvanecería. No era una máquina. Era carne, hueso y determinación. La niebla se disipó, y con ella llegó un leve tintineo, no real, no externo, sino algo que solo él podía oír. Voluntaria +1. Percepción +1. Locke ni siquiera se inmutó. Aquella extraña voz interior lo había acompañado el tiempo suficiente como para que ahora le resultara natural. Su visión se agudizó como si la niebla se hubiera disipado solo para él. Sonrió levemente.
Con mañanas como estos todos los días, mis ojos jamás volverán a perder la vista. Sacudiendo el sudor de su frente, se volvió hacia el castillo. Las murallas de piedra se alzaban imponentes ante él, ya familiares, y el aroma a pan caliente y estofado flotaba en la niebla. El olor le tocó el estómago como un puñetazo, y el hambre lo invadió. En la puerta de la cocina, se detuvo. Allí estaba Petra, con las mangas remangadas, moviéndose con gracia de una olla a otra. No intentaba ocultar su presencia, así que notó su llegada de inmediata. ¿Cerrar con llave? Parpadeó sorprendida al verlo empapado en sudor. ¿Qué demonios estabas haciendo ahí fuera? Nada especial, dijo con ligereza al entrar. Solo un par de horas de entrenamiento en la plaza. Aunque huele de maravilla. Sus ojos se desviaron hacia la cesta del pan casi sin querer. Antes de que pudiera agarrar un trozo, Petra le dio un manotazo. Sonrió con dulzura, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Dúchate. Ahora mismo. No vas a tocar nada de lo que cocine mientras tengas esa cara. Locke alzó ambas manos en señal de rendición, sonriendo a pesar del hambre. Está bien, está bien. Seré rápido. Fiel a su palabra, regresó en menos de 5 minutos, con el cabello húmedo, la ropa limpia y el rostro enrojecido por el agua fría. Petra lo miró con evidente sorpresa. ¿Tan rápido? Pero Locke ya estaba sentado a la mesa, devorando el pan con un hambre que ya no intentaba ocultar. Petra se sentó a su lado, con la barbilla apoyada en la mano, observándolo mientras devoraba la comida que ella había preparado. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Ver a alguien disfrutar tanto de su comida la llenó de un orgullo silencioso. Pero no era solo la comida. No podía ignorar al muchacho. Se levantaba antes del amanecer, entrenaba hasta empaparse de sudor y tenía una determinación que la mayoría de los adultos envidiarían. A los 14 años, ya era apreciado por sus superiores y sus compañeros comentaban sobre él. Una fuerza como la suya no surgía de la nada. Se forjaba con un esfuerzo que la mayoría de la gente jamás vería. No me extraña que sea diferente, pensó Petra. Todo lo que tiene, se lo ha ganado. La habitación permaneció en silencio, salvo por el roce de las cucharas y el masticar constante de Locke, pero a ninguno de los dos les molestaba el silencio. Para él, el hambre ahogaba cualquier conversación. Para ella, verlo comer era suficiente. Fue un momento extrañamente cómodo hasta que llegaron los demás. La puerta se abrió de golpe y la voz de Oluo resonó primero, fuerte como siempre. Elder y Gunther le siguieron, y sus risas aumentaron al percibir el olor que provenía de la cocina. Petra, te has superado a ti misma otra vez, dijo Elder con una sonrisa, mientras ya buscaba un asiento. Comerón con avidez, su ruidosa llegada rompió la calma. Poco después, Levi apareció el último, silencioso como una sombra. Su expresión no cambió, pero un leve atisbo de aprobación brilló en sus ojos al percibir el aroma que llenaba la habitación. Se sentó, con la espalda recta, y comenzó a comer sin decir palabra. Para entonces, Locke ya había terminado y apartó su plato vacío con silenciosa satisfacción. Su mirada recorrió la mesa. Petra sorbía su avena a sorbos delicados, Oluo seguía presumiendo entre bocado y bocado, Levi comía con precisión mecánica. Sus ojos se detuvieron en Petra un instante más. Aunque no lo pareciera, era una de las más fuertes del escuadrón. Solo superada por Levi y, en cuanto a titanes abatidos, por delante de Oluo. Una guerrera con una dulzura desbordante. Ese contraste le fascinaba. Estuvo a punto de hablar, pero la voz de Levi cortó el aire antes de que pudiera hacerlo. Coman rápido. En unos días, volvemos a salir. El calor se esfumó de la habitación al instante. Los cubiertos se detuvieron. Las sillas crujieron. El peso tácito de las palabras de Levi los oprimía a todos. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse. Adentro, el silencio tomó su lugar. Saliendo de nuevo de las murallas, el comedor quedó en silencio. Oluo interrumpió una fanfarronería, la dulce sonrisa de Petra se desvaneció, él frunció el ceño e incluso la expresión del siempre confiable Gunther se tensó. Entre ellos, Locke percibió algo que ninguno admitió en voz alta. Miedo. Por supuesto que tenían miedo. Todos los soldados sabían lo que significaba abandonar las murallas. Más allá de las puertas no había libertad, sino los titanes. Y mientras su capitán permanecía impasible, Locke comprendía que Levi Ackerman no era de piedra. El hombre se preocupaba profundamente por su escuadrón, y esa era precisamente la razón por la que habían sobrevivido a innumerables expediciones, hasta que, años después, el destino los traicionaría. Locke exhaló lentamente, recomponiéndose. Siempre había sabido que este día llegaría, pero ahora que había llegado, una oleada de inquietud lo invadió.
A pesar de todo su entrenamiento, de toda su preparación, ¿podría realmente enfrentarse a los titanes? Apretó los puños bajo la mesa. Había sacrificado demasiado como para flaquear ahora. Mientras otros dormían, él entrenaba. Mientras otros reían, él fortalecía su cuerpo y su mente. Cada gota de sudor era un paso hacia este momento. La oportunidad de enfrentarse a los monstruos que oprimían a la humanidad. No había vuelta atrás. Un peso repentino cayó sobre su hombro. Locke se giró y vio a Orwo sonriéndole con sorna. Novato, ¿no me dices que ya tienes miedo? No lo soy, replicó Locke, con las mejillas ardiendo. No digas tonterías. Tras 3 negaciones, la risa de Petra resonó como campanillas. Él soltó una risita, e incluso Gunther esbozó una sonrisa. Por primera vez esa mañana, la tensión se disipó. Los labios de Levi permanecieron inmóviles, pero Locke juraría que la mirada de su capitán se suavizó por un instante. Orwo guiñó un ojo. Así está mejor. No hay nada de malo en estar nervioso, pero lo harás bien. Locke parpadeó, dándose cuenta de que las bromas del soldado mayor no eran crueldad, sino consuelo. Debajo de su arrogancia, el corazón de Orwo era más cálido de lo que aparentaba. Pronto las risas se desvanecieron y todas las miradas se dirigieron a Levi. El capitán terminó de comer su bocado antes de hablar. El comandante y su estado mayor han dedicado 4 meses a preparar esta expedición. Comienza en 4 días. Mañana viajaremos a Shiganshina para reabastecernos. Después, abandonaremos las murallas. 4 días, murmuró él, frunciendo el ceño. Levi ascendió. Eso es todo el tiempo que tienen. Prepárense. Partiremos al amanecer. Nadie le pidió detalles. Las órdenes eran órdenes. Eran soldados, no estrategas. El pulso de Locke se aceleró. 4 días. 4 días hasta que viera a los titanes con sus propios ojos. Pero antes de que el temor pudiera volver a apoderarse de él, se puso de pie y se enfrentó a su tripulación, un capitán. Capitán Levi, quiero desafiarte. La habitación quedó congelada. Levi lo miró con esa misma expresión indescifrable, aunque Locke creyó percibir un leve suspiro. Eres persistente. Locke no se inmutó. Ya he vencido a Orwo. La mirada de Levi se posó en Oro, quien hizo una mueca y asintió a regañadientes. El capitán se pellizcó el puente de la nariz. Mocosos, vais a acabar conmigo. Aún así, negarse lo haría parecer un cobarde ante su escuadrón. Con un leve encogimiento de hombros, Levi se puso de pie. De acuerdo. Si crees que estás listo, demuéstralo. La emoción inundó el pecho de Locke. Esta era la prueba que tanto había esperado. Orwo y Petra intercambiaron miradas, sus sonrisas indicando que aquello prometía ser bueno. Él y Gunther susurraban a sus espaldas, debatiendo el resultado. ¿Crees que Locke tiene alguna posibilidad? ¿Contra el capitán Levi? Poco probable. Pero, es fuerte. Más fuerte que la mayoría. Y sin embargo, añadió Gunther con una leve sonrisa, nadie es más fuerte que Levi. Orwo refunfuñó. Recuérdenme que los odia a todos más tarde. Sus bromas los acompañaron fuera del salón, hasta que llegaron al patio de entrenamiento. Allí, bajo el cielo gris de la mañana, Locke y Levi se miraron a través del suelo apisonado. El pelotón guardó silencio. Nadie dudaba del resultado, pero aún así, se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver hasta dónde podía llegar el novato con el soldado más fuerte de la humanidad. Locke se puso firme, con fuego en la mirada. Para él, no se trataba de la victoria. Se trataba de demostrar que podía estar a la altura de los demás. Y Levi, con los brazos sueltos a los costados, simplemente esperó. El duelo estaba a punto de comenzar. Vamos, dijo Levi con voz firme, con la mirada penetrante fija en él. Déjame ver qué progresos has hecho. Dado que Locke ya había lanzado el desafío, no había vuelta atrás. Para Levi, eso solo significaba una cosa. Tenía que aplastar a ese chico testarudo antes de que su arrogancia creciera aún más. Mejor que Locke descubriera la verdad aquí que fuera de los muros. Locke apretó los puños, con voz firme. No te defraudaré, capitán. Saltó hacia adelante, con las botas raspando contra la tierra del campo de entrenamiento, y lanzó el primer puñetazo. Sus puños chocaron con un crujido sordo. El impacto le sacudió los brazos. Locke retrocedió tambaleándose 4 pasos. Levi retrocedió 2 pasos. La diferencia era evidente, pero no tan grande como Levi esperaba. Locke se recompuso rápidamente, con la mirada llena de determinación. Interiormente, Levi estaba más inquieto de lo que aparentaba. Solo han pasado unas pocas semanas y ya ha mejorado tanto. El ritmo de crecimiento de este niño es aterrador. Locke intensificó el ataque, agachándose y lanzando una patada giratoria.
Levi se hizo a un lado, ágil como siempre, y contraatacó con una barrida. Locke apenas logró saltar por encima, solo para encontrarse de nuevo con Levi encima de él. Iban de un lado a otro, puños y pies a toda velocidad, sin que ninguno de los dos se diera ni un centímetro. Locke conocía la verdad. Para los demás, la pelea podría parecer un empate. Pero él sentía la fuerza de cada golpe. Levi seguía controlando el ritmo, esperando el más mínimo error para castigarlo. El cuerpo de Locke ardía por el esfuerzo, pero su mente se negaba a ceder. No puedo mostrar debilidad. No aquí. No frente a él. Y aún así, Levi frunció el ceño. Había entrenado incontables veces, había visto pasar a un sinfín de aprendices, pero el potencial innato de este chico, sus instintos, su velocidad, la forma en que se adaptaba en medio de la pelea era algo que nunca había visto antes. Esto no es solo talento. Esto es algo más. Decidido a que ya no había lugar para medias tintas, Levi cambió de postura. Sus golpes se volvieron más certeros y rápidos, y la distancia entre ellos aumentó. El supuesto punto muerto se rompió en un instante. La guardia de Locke se doblegó ante la implacable lluvia de golpes. Un dolor agudo le recorría los antebrazos y las piernas con cada bloqueo. Sabía que no podría resistir para siempre, así que se arriesgó. En lugar de retroceder, se lanzó hacia adelante, buscando un golpe decisivo. Levi entrecerró los ojos. Demasiado obvio. Su bota se lanzó contra Locke, golpeándolo de lleno en las costillas. Estallido. Locke cayó al suelo con fuerza, sintiendo cómo el aire escapaba de sus pulmones. El sol lo iluminaba con un destello, atravesando la bruma que flotaba sobre el patio. Por un instante, se quedó allí tendido, con el pecho agitado, saboreando la tierra entre los dientes. Perdido otra vez, murmuró. Levi dio un paso al frente, su sombra proyectándose sobre el rostro del muchacho. Con los brazos cruzados a la espalda y una expresión tan fría como siempre, dijo: «Todavía te falta mucho, chico». De alguna manera, al estar de pie sobre él, la delgada figura de Levi parecía más alta que cualquier titán. Pero Locke no se dio por vencido. Apretando los dientes, se incorporó, sacudiéndose el polvo del uniforme. «La recuperaré la próxima vez». Su voz era firme, casi desafiante. «Cuando no hay misión, capitán, quiero entrenar con usted todos los días». Las manos de Levi se crisparon levemente a su espalda. Su primer impulso fue negarse. Demasiados problemas, demasiado riesgo de lesiones. Pero entonces recordó las palabras de Eowyn y la insistencia de Kate sobre el potencial del chico. Y cuando miró a los ojos de Locke, serios, ardientes, implacables, exhaló lentamente. «Ya veremos». Locke sonrió levemente. «Gracias. TSH». «Qué fastidio», murmuró Levi, sus labios curvándose casi imperceptiblemente antes de que su rostro volviera a su habitual expresión impasible. Los dos caminaron de regreso hacia el borde del patio. Detrás de ellos, Petra, Eld, Gunther y Oruo permanecían paralizados. Todos habían visto a Levi luchar. Todos habían presenciado la fuerza que le había valido su título. Pero ver a un chico de 14 años llevarlo tan lejos, era casi impensable. Y aunque Locke no pudo verlo, notaron el ligero temblor en los dedos de Levi cuando juntó las manos a la espalda. En silencio, los cuatro intercambiaron miradas. El respeto que sentían por Locke cambió sutilmente, transformándose en algo más profundo. Este chico era diferente. Por el ancho camino de piedra que atravesaba Wall Rose, una columna de soldados avanzaba lentamente. Cientos de ellos marchaban en filas disciplinadas, todos con el mismo uniforme y las capas verdes con capucha del cuerpo de exploración. El viento agitaba la tela, dejando al descubierto las alas de la libertad estampadas en sus espaldas. Los transeúntes se detenían a observar. Sus ojos seguían a los soldados. Algunos llenos de asombro, la mayoría de recelo. ¿El cuerpo de exploración se dispone a partir de nuevo? La formación es enorme esta vez, me pregunto cuántos lograrán regresar con vida. Idiotas. ¿Por qué arriesgar sus vidas afuera? Los muros nos mantienen a salvo. Tenemos comida, refugio, ¿por qué tirarlo todo por la borda? TSH. El cuerpo no es más que una carga para nuestros recursos. Los titanes miden 15 metros como máximo, y nuestras murallas 50. No hay peligro real. Solo están buscando la muerte. Cállate, a menos que quieras que los diputados te persigan. Los murmullos se desvanecieron mientras los soldados continuaban su marcha. No era algo nuevo para ellos. El desdén y el rechazo de la misma gente a la que habían jurado proteger. Petra, que cabalgaba cerca del frente, miró a Locke con preocupación. El muchacho había permanecido en silencio durante casi toda la marcha.
Locke dijo en voz baja, no dejes que sus palabras te afecten. Algún día entenderán por qué luchamos. Petra tiene razón, añadió Elder. No podemos controlar lo que piensan. Lo único que podemos hacer es cumplir con nuestro deber. La historia nos dará la razón. Sinceramente, novato, dijo Olo bruscamente, nunca pensé que fueras del tipo de persona que se enfurruña por los chismes. Incluso Gunther, siempre serio, intervino. Mantén la cabeza alta. No podemos permitirnos dudar. Locke parpadeó, confundido por sus rostros preocupados. Un momento. ¿Creen que estoy molesto? Solo estaba distraído. ¿En serio? ¿Eso es todo? Petra ladeó la cabeza, poco convencida. Recordaban sus primeras marchas, agobiados por los nervios, la vergüenza y las burlas de la multitud. Levi les había hecho entrar en razón entonces, pero Locke, con 14 años, ya era firme como una roca. Bloqueo suspendido. Le estás dando demasiadas vueltas. No estaba deprimido, aunque sigue siendo mejor que cuando Olo y Petra se orinaron encima en su primera expedición. ¿Qué? Olo casi se tiró del caballo, con los puños temblando. El rostro de Petra se puso rojo como un tomate y se bajó la capucha para cubrirse las mejillas ardientes. Ja. Elder soltó una carcajada. Parece que al final está bien. Los genios son realmente diferentes. Gunther negó con la cabeza, aunque una sonrisa apareció en sus labios. La tensión se disipó, desvaneciéndose en el ritmo de los cascos contra el camino. La columna seguía avanzando. El sol descendía a medida que avanzaba el día, y el aburrimiento se apoderaba de la larga marcha. Locke dejó que su mirada vagara entre la multitud que se agolpaba en las calles. Desprecio, curiosidad, incluso miedo. Todo estaba allí, plasmado en innumerables rostros. Comprendía el motivo. Durante décadas, el cuerpo había sacrificado hombres y mujeres en expediciones más allá de las murallas, a menudo con escasos resultados. Las bajas superaban en número a los éxitos. Para la gente común, el coste era evidente. Los beneficios, no. No le enfadó. Simplemente le dio más fuerza. Locke apretó con más fuerza las riendas. Entonces tendré que demostrarles que se equivocan. No con palabras, sino con resultados. Fuerza, habilidad y victorias innegables. Mientras el sol de la tarde doraba los tejados, la formación llegó a su parada final frente al borde del muro María. El aire estaba impregnado del aroma a polvo, sudor y una leve expectación. Finalmente, las puertas de Shigansina se alzaron imponentes ante nosotros. Tras regresar a su ciudad natal, Levi le concedió a Locke un solo día de permiso. El estruendo metálico resonó en la calle mientras Locke se acercaba a una tienda conocida. En la puerta de la herrería de Harry, no pudo evitar sonreír. El ritmo del martillo contra el acero seguía intacto. Entró. Harry permanecía de pie, con el torso desnudo, junto a la fragua, mientras su martillo subía y bajaba en arcos constantes. El sudor le oscurecía los brazos, sus músculos se tensaban con cada golpe. El cansancio se reflejaba en su frente, pero su mirada seguía firme y decidida. A Locke se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Aceleró el paso. Tío, ya estoy de vuelta. El martillo se detuvo. Harry se giró, parpadeó sorprendido y avanzó con tanta energía que Locke pensó que el martillo podría golpearlo. Retrocedió tambaleándose, sobresaltado. Al darse cuenta, Harry soltó una risita y dejó la herramienta a un lado. Sus enormes manos se posaron sobre los hombros de Locke. Vaya, vaya. ¿Ya regresaste? No me digas que te expulsaron del cuerpo de entrenamiento. Ja. No es que me queje, qué bueno tenerte en casa. Locke negó con la cabeza. No. Me gradué. Ahora formo parte del cuerpo de exploración. Se echó hacia atrás la capa, dejando al descubierto las alas de la libertad bordadas con orgullo en su chaqueta. Harry quedó paralizado, con una expresión de confusión en el rostro. Locke le explicó con paciencia, y cuando comprendió la verdad, la expresión de Harry se tornó sombría. La preocupación persistía en su rostro, aunque no dijo nada más. Simplemente avanzando y llevando a Locke a casa. La tía Marta casi se derrumbó al verlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo abrazaba, y Locke sintió una oleada de calidez en el pecho. Tras más de un mes separados, la pequeña casa volvió a llenarse de risas, regaños y la familiar comodidad de la familia. La mañana pasó rápidamente. Después del almuerzo, visitaron la casa de los Jaeger. La noticia del regreso de Locke se está extendiendo rápidamente. Hermano Locke, ¿ya te graduaste del cuerpo de entrenamiento? En poco más de un mes. Los ojos de Eren se abrieron de par en par, incrédulo. Siempre había considerado un Locke impresionante, pero esto superaba incluso su imaginación.
Locke se rascó la nariz, avergonzado. Supongo que iba adelantado. La admiración de Eren ardía con más fuerza, casi de forma incómoda. Incluso Mikasa, siempre reservada, miró a Locke con silenciosa sorpresa. Era el más joven de la historia en graduarse antes de tiempo, y con las mejores calificaciones, nada menos. Se encontró sopesando en silencio su propia fuerza frente a la de él. Puede que ya no pueda seguir el ritmo, pensó. Locke no se percató de sus pensamientos. Estaba demasiado ocupado esquivando el aluvión de preguntas de Eren sobre el cuerpo de Marines, el equipo y la vida más allá de las murallas. Armin pronto se unió a la conversación, con una curiosidad igualmente implacable. Sin embargo, Carla rechazó las súplicas de Eren para que siguiera Locke a la base antes incluso de que comenzaran. Las horas volando volaban. Demasiado pronto, el breve permiso de Locke llegó a su fin. En la puerta, el ambiente se volvió denso. Nadie quería dejarlo ir, sobre todo sabiendo que pronto cabalgaría más allá de las murallas. Hermano Locke, tienes que volver sano y salvo. La voz de Eren era firme por una vez, desprovista de la energía juvenil. La expresión de Mikasa era la misma, silenciosa pero resuelta, mientras que Armin añadió en voz baja. Ten cuidado, por favor. Locke sonrió y les revolvió el pelo. Eren y Armin rieron nerviosamente, Mikasa se puso rígida ante el gesto pero no se apartó. Luego se dirigió a Harry, Grisa y los demás. Volveré. Si todo va bien, en medio mes. Estaremos esperando, dijo Grisa. Los demás asintieron, con la voz cargada de preocupación. Carla y Marta se secaron las lágrimas, intentando en vano ocultarlas. Locke exhaló lentamente y se obligó a darse la vuelta. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, su determinación flaquearía. Ahora tenía familia. Gente a la que proteger. Camaradas con los que luchar. Y en este mundo cruel, eso solo significaba una cosa. Tenía que hacerse más fuerte, sin importar el precio. El sonido de sus botas se desvaneció en la calle hasta que solo quedaron el silencio y rostros preocupados. Informe. El titán del sur ha sido atraído lejos. Informe. El titán oriental ha sido desviado. Informe. El titán occidental está bajo control. Una a una, resuenan las voces de los exploradores. Al frente de la formación, el comandante Cage Shadis respiró hondo, con la voz resonando. Abre la puerta. Las pesadas puertas de piedra crujieron al abrirse. Más allá se extendía un vasto mar de hierba bajo un cielo infinito. El silencio era sofocante. Cada soldado en la puerta lo sentía. El peso de un mundo que ya no estaba contenido por muros. Locke sintió un nudo en el estómago. Ya no era un rumor ni una fantasía. Allí afuera, los titanes esperaban. Avanza. El rugido de Kei rompió la tensión. Las columnas del cuerpo de exploración avanzaron con ímpetu, los cascos golpeando el suelo y las banderas ondeando al viento. 3 divisiones se abrieron paso a través de las llanuras, una marea humana que se precipitaba hacia territorio de titanes. Locke cabalgaba con Oro, Petra, el Digunter cerca de la retaguardia, justo delante de los carros de equipaje. En el instante en que las murales quedaron atrás, la inmensidad del terreno lo impactó profundamente. No había llamadas. No había casas. Solo naturaleza salvaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La inmensidad era aterradora. Por un instante, el pánico lo carcomió. Su respiración se volvió superficial. Entonces lo bajó a la fuerza. Meses de entrenamiento lo habían fortalecido. Apretó el agarre, aguzó la mirada. Esta no es la seguridad de las paredes. Concentrarse. Petra, que observaba desde un costado, captó un destello de inquietud en sus ojos, que luego se desvaneció. Se había serenado en cuestión de segundos. Un suspiro de alivio la reconfortó. Oro emitió un nivel gruñido de aprobación. Recordaban su primer viaje más allá de las murallas. Cómo les habían dolido los nervios, la vergüenza que aún les producía aquel recuerdo. La rápida serenidad de Locke le granjeó un respeto silencioso. Aún así, nadie se permitiría relajarse. Más allá de los muros, cualquier distracción significaba la muerte. La formación avanzó a toda velocidad. Los exploradores de vanguardia se desplegaron ampliamente, informando sobre avistamientos de titanes y el terreno. En el centro, el escuadrón de mando ajustaba las rutas en tiempo real. La retaguardia, el equipo de Locke, protegía el convoy de suministros. Si los titanes lograban abrirse paso, sería la última línea de defensa. Matar titanes no era el objetivo. La supervivencia de la humanidad exigía algo más importante: comprender el mundo exterior.
Durante décadas, el cuerpo de exploración había invertido hombres y recursos en estas expediciones con resultados prácticamente nulos. Esta misión era diferente. El comandante Kate Irwin lo habían apostado todo un solo plan. Establecer un puesto de avanzada permanente en los límites del bosque gigante del sur. Un punto de apoyo para la humanidad. Locke conocía la historia. Sabía lo que se suponía que iba a pasar. Que el intento fracasaría y que Kate dimitiría bajo el peso de las pérdidas, dejando el mando a Erwin. Pero esta vez sería diferente. Quizás mi presencia pueda cambiar el resultado, pensó con amargura. El chasquido de una bengala lo sacó de sus pensamientos. La voz de él resonó por encima del estruendo de los cascos. Titán avistado. Flanco derecho al frente, prepárense para el combate.